Encontrarnos doblemente, ¿no?, con ustedes y bueno, con el Señor, y capaz que triplemente, ¿no?, porque además con su palabra, que es de alternancias constantes. Él nos deja ver cosas que nos quiere mostrar, que a veces aparentemente están como que en la transparencia de una realidad coexistente con nosotros, pero más allá de que las temáticas, también en el caso de hoy, sean temas en los cuales vos te ves como ya ejercitado, siempre hay cosas para recordar y siempre hay cosas para seguir aprendiendo. Y hoy el tema es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es algo tan grande, tan sublime, como no terminamos de imaginarlo en sí misma, porque en sí mismo Él es Dios de autoridad, pero también en lo que es nuestra relación con Él, en lo que pueden ser nuestros vínculos con Él y nuestros resultados desde Él. Eso es súper importante. En casos como este lo hemos mencionado en el ejemplo de Jesús. Jesús mismo tuvo que aprender la obediencia para ser salvador mayormente de los que obedecen. Y claro que para obedecer a Dios hay que reconocer la autoridad que Dios tiene, la autoridad que Él mismo es. Y eso no es una asignatura tuya o mía, eso es algo que tiene que ver con revelación, que parte y emigra desde Él mismo hacia nosotros, si así Él lo quiere. Para que nosotros tengamos entonces eso que se llama conocer, pero no solamente intelectualmente, tenerlo impreso en nosotros, conocer la autoridad que hay en Dios. Eso es fundamental en todo, porque si eso no está realmente en cavidades internas, ahondadas en nosotros, no vamos a hacer lo que podríamos hacer. No seríamos aquellos que el Señor quiere que seamos, y difícilmente vamos a alcanzar más allá de esto mismo y nada más. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, esto mismo y nada más. Estamos en este enclave, somos iglesia, estamos dentro de estas regias 4 paredes amarillas y este techo bombé, pero si no estamos bajo la mano del Todopoderoso, si no estamos bajo autoridad, dice un dicho, porque más que versículo es un dicho, pero con cierto aval y respaldo bíblico, si estamos bajo autoridad, vamos a tener autoridad. Pero no es una cuestión de tuya y mía, Señor, para que entonces yo saque de esto provecho, sino que realmente tiene que ver con nuestro relacionamiento con Él. Y parte de su relacionamiento con nosotros que esto nos sea revelado. Eso es algo fundamentalísimo, que aún en gente grande, como vos y yo, como eran muchos de los profetas, también en este caso, y si querés ya vas a ir abriendo en el libro del profeta Ezequiel, ellos tuvieron que ser ejercitados en esto mismo también. Ellos mismos tuvieron que tener la clase de esto. Sí, esto que tiene que ser, en realidad lo es como una interferencia para nuestra humanidad rebelde, ¿no? El hecho de conocer la autoridad de Dios. Eso de que sí y amén a lo que Dios dice, a la autoridad divina. Y eso es totalmente intransigente con nuestra manera humana, ¿no?, de existir. Pero es muy lindo cuando de Dios se trata, y de esto se trata de Él, de la autoridad de Él, porque Él encuentra en nosotros cavidad y entra en nosotros de una manera tan sutil, tan poderosa, tan amable, tan caballera, que bueno, lo vas a recibir de portón abierto, lo vas a recibir de portera abierta. Eso de que el Señor se quiere manifestar en esa largura, altura, anchura y profundidad, ¿por qué no también de su autoridad? Y decíamos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, Ezequiel estaba en un momento de principiante y él mismo tenía que ser preparado para lo que vendría no en el capítulo siguiente, en la inmediatez de este mismo capítulo 3,
Él tenía que ser preparado porque le habría de venir, y escuchá bien en la aplicación para cada uno de nosotros, le habría de venir una vertical de Dios, así tal vertical como solamente Dios en su autoridad puede generar, que él no tendría oportunidad para adjetivar lo que Dios le estaba diciendo, para opinar, sino simplemente para recibirlo como quien está bajo autoridad de Dios. Porque lo que vendría serían cosas, algunas más agradables, otras más fáciles, algunas súper difíciles, pero él en toda situación tenía que estar bajo autoridad. ¿Cuántos dicen? Yo también, pastor. En toda situación. En las más fáciles, en las más difíciles. Y este hombre, así tal cual vos y yo somos, debería de recibir los nutrientes del cielo para que eso se implantara adentro suyo, que es, ya te vuelvo a repetir, esto que es dado por Dios, la revelación y la impartición de su autoridad sobre nuestro ser. Algo que es por revelación y es algo que viene por ingreso ajeno, entonces algo a nosotros, ingreso externo e ingreso desde su verticalidad. Desde Dios mismo vienen los nutrientes que te van a ayudar a temer a Dios sanamente, a ser una persona no intempestuosa, sino una persona sujeta a Dios. Una persona en las buenas y en las malas, bajo la autoridad de Dios. Y temblando delante de Él. Y si Dios dice así, no buscarle ni derecha ni izquierda. Y no contender con Dios. Y no aplazar lo de Dios, porque la autoridad de Dios se te va a meter en tus huesos y te va a poner de rodillas. Te va a poner, ¿sí?, a obedecer a Dios en todo. Pero luego el proceso se va a dar. Eso de la prueba, y te va a sorprender a vos mismo. Vos mismo vas a decir, wow, este soy yo ahora. Que Dios me está pidiendo esto, que Dios me está diciendo aquello. Y mirate a mí mismo, ¿no? Uno se dice, mirá cómo voy, mirá cómo Dios hace lo propio, lo suyo en uno, porque primero implantó lo suyo en nosotros. Y lo suyo en este caso es que Él es un Dios de autoridad. Y eso lo tenía que comérselo, así literalmente el mismo Ezequiel, porque se le vendría todo lo que sería consigna para su larga vida. Estamos en el comienzo de su libro profético, entonces él tenía camino por delante, y Dios por lo primero lo que Él quiso fue asegurar que este hombre estuviese implantado desde el cielo, con este sello indudable, que ya te vuelvo y te lo menciono y te lo explico otra vez, el mismo Jesús. Escuchá bien, el mismo Jesús tuvo que estar bajo autoridad. El Padre es mayor que yo. Y no hago nada que no vea al Padre primero hacer. Y él mismo aprendió la obediencia y estaba bajo autoridad. Y esto transferido aún para gente más tipo nosotros, pero a la vez más tipo Jesús como nosotros también, porque a través del versículo 1, en el capítulo 13 en adelante, vemos cómo el trasplante celestial de la revelación llamada autoridad vendría a este hombre, al profeta, y esto en términos personales e individuales, dice el versículo 1, me dijo, acá viene la preparación y el trasplante de corazón y el trasplante del cielo a eso que llama revelación de autoridad de Dios. Lo primero entonces que le sucede, dice que en el versículo 1, me dijo, decía acá el profeta, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel, ya demostrando autoridad, ¿no? Como que ya venía un imperativo, ve y habla a la casa de Israel. Pero para que él entrara en esa puerta estrecha, ¿sí?, de lo que Dios manda, sí o sí, y no ser inobjetable de ninguna manera, esto, lo primero que se ve, que se nota, es que versículo 1 es algo personal, me dijo. Yo no sé lo que haga el de al lado. Esto es una cuestión de cada uno de nosotros. Esto es un trato personal que tuvo Dios con Ezequiel, y le dijo que hijo de hombre. ¿Sería que estaba, no sé, traspolado en los tiempos
este libro o este profeta, o mejor dicho, el Dios para el cual no hay tiempos, que estaba llamando acá al profeta Ezequiel, cómo siglos después sería llamado y habría de denominar a sí mismo Jesús como ¿quién? Como el Hijo del Hombre. Vos fijate que la revelación de la autoridad viene, en lo personal me dijo, y eso de Hijo de Hombre es una identificación de Él, y cuanto más hoy de nosotros, con el Hijo de Hombre, que así se autodenominaba el mismo Jesucristo. Para recibir esto, la autoridad revelada, tenés que estar en Cristo. Tenés que estar en el Hijo de Dios. Tenés que estar en ese enclave que Dios te ve, podríamos decir, como su propio Hijo. Como quién sos, como Hijo de Hombre. Porque Jesús era el Hijo divino, el Hijo de Dios. Pero nació de la vientre femenina humana. O sea, que vos y yo, cuanto más que tenemos nuestros dos progenitores humanos, ¿no? Somos hijos de hombre, pero estamos plenamente identificados con Cristo. Y todo esto que habría de luego lograrse más adelante en forma así totalmente entregada, en el sentido que habría de estar totalmente dócil y entregado el profeta Ezequiel cuando le vendrían verticales de Dios, donde él no tendría objeción alguna para dar, y que él fue obediente en todo ante la autoridad de Dios. Para que eso se lograra, y tomarlo esto como un enclave, tomarlo esto como algo que sigue funcionando de esta manera, para que esto fuera así, el Señor lo mandó comer el rollo del libro de la palabra de Dios. Ingresar quiere decir adentro de él la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces la palabra puede quedarnos ahí como que superficial, como que lindo, no tan lindo el mensaje de hoy. Pero lo importante, mismo cuando vos y yo leemos, eso lo tenemos que comerlo, ¿no? Comerlo quiere decir, dejo que se ingrese adentro mío y adentro de mis entrañas. Estás traspolando lo de Dios genuinamente y en esencia, porque Él mismo es el verbo, es la palabra misma que estás escuchando ahora, que estás leyendo luego en tu casa. Esa palabra es nutriente y se te mete adentro si vos te abrís completamente a ese ingreso de algo que te va a transmutar a ser una persona con algo nuevo, no tuyo, sino del cielo, que es que vas a empezar a recibir este ingrediente imprescindible, que es que conozcas la autoridad de Dios. Eso viene a través de esto. Hijo de hombre, come de este rollo. Esto está hablando de que tenemos que tener hambre, ¿no? Y hambre de lo de Dios. Eso está hablando que Él justamente tuvo que hacer apertura en Él, abrió su boca y hubo entonces apertura en Él para que dentro de Él se metiera esto genuino de Dios que habría de transferir a su gen espiritual, habría de transferir esto que se llama la revelación de la autoridad de Dios, que Dios es un Dios de autoridad. Por eso Dios te dice hoy que comas de este rollo, que te llenes de la palabra de Dios, porque eso adentro tuyo hace lo que vos ni te imaginas, lo que vos y yo ni sabemos. Aún después, cuando nos acostamos y dormimos, lo digo por mí mismo, ¿no? Que yo leo la Biblia, aparte que obvio la estuve leyendo para esto hoy, pero luego llego a casa y a veces, no sé, son las 2 de la mañana, todavía no me acosté y ahí me pongo a leer y me acuesto, claro, obviamente después, y eso está haciendo y generando algo en mí que cuando me quiero acordar descubro cosas que yo no sabía, y cosa tan y más importante que saber que Dios es un Dios de autoridad. Eso te lo da genuinamente Él a través de lo que es Él y de Él, que es su palabra. Dale el aplauso, aleluya, pero tenés que comerte todo el rollo. ¿Hay que aguantarle todo el rollo, pastor, a usted? Sí, tenés que comerte todo el rollo de la palabra de Dios. Eso más que nada tiene que ver, ¿por qué no?, de ir a lo más profundo, ¿no? Ir desenrollando, ¿no?, la palabra de Dios. Siempre hay vueltas y vueltas como un rollo. Siempre hay cosas que, wow, esto no lo había visto, está como escondido. Y eso hay que ir hasta las mismas profundidades, y eso
te está transmutando para vos mismo, como al profeta Ezequiel, a través de esto, de la comer de la palabra de Dios, lo que lo habría de dejar a él a punto para que cuando Dios viniese con lo difícil, él, reconociendo la autoridad de Dios, no objetara, sí obedeciera, sí agradara a Dios y sí lograra todos los logros para lo cual Ezequiel existía en la tierra en ese momento. Y en este tiempo Dios te dice que Él ha trazado cosas lindas para vos, pero la autoridad revelada es fundamental para no torcerse ni a derecha ni a izquierda. Le damos el aplauso grande y le decís: Señor, yo quiero recibir hoy y cada día de esta tu palabra. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios estaba salvaguardando a este hombre, porque en verdad iba a ser un hombre expuesto. Y iba a ser un hombre de fama en los diarios del infierno también, yo diría, ¿no? Porque claro, la gente como vos y yo, para quienes Dios tiene planes, tiene cosas lindas, grandes, importantes y trascendentes que van a quedar para otras generaciones, como este libro. Mirá, en el 2024 estamos leyendo de alguien de allá, cientos de años antes de Cristo. Por supuesto que este hombre necesitaba asegurarse a él mismo en Dios. Porque la autoridad justamente te mete en Dios, te hace sensible, te hace obediente y te asegura en Dios. Esto, como yo te estoy diciendo, aún en este caso, alguien de tanta envergadura como es un profeta, que uno dice, no, este seguro que arranca bien y termina bien. Bueno, este sí. Ezequiel, hasta donde más o menos uno revisa en la memoria, todo el expediente de Ezequiel, no, este no fue de los profetas que sí patinaron, que sí no hicieron tan bien las cosas. Pero claro, Dios no quiere perder a ninguno de los suyos. Dios no quiere que vos seas de bendición para otro y vos mismo te pierdas. O sea, vos mismo tenés que recibir de primera mano de Dios, como hijo de hombre que sos, tenés que recibir del rollo de la palabra de Dios y la revelación de la autoridad tremenda que tiene Dios, para que cuando te venga ese otro momento de debilidad, que para un costado o para el otro no te mueva nada ni nadie. Como sí le pasó aún a otros profetas. Caso, que yo te lo leo acá, caso del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 20, me va siguiendo, ¿no? Dijo en un momento, escucha bien, un profeta, mirá cómo Dios tiene que asegurarse también entonces en nuestras vidas. Dice que este profeta dijo en un momento: no me acordaré más de él, está hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. Estaba frenético, ¿no? Estaba en una patalita, estaba en un momento de debilidad. Como le pasó a Elías. Elías en un momento estaba rebelado contra Dios, se metió en una cueva, se desanimó, quería morirse. Ya no estaba hablando en el nombre del Señor tampoco. De Jonás ni hablamos, ¿no? Otro profeta, que podría él suponerse a sí mismo seguro, pero llegado el momento, parece que no tenía tan clara la autoridad de Dios. Dios le dijo, anda a Nínive, y tomó un barco para el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que la autoridad de Dios tiene que estar impresa para lo bueno y lo no tan bueno. Porque de eso depende lo más importante, más allá de hablar de éxito, depende el agradar a Dios o no. Ese es nuestro mayor éxito, poder agradar a Dios. Y eso únicamente lo lográs si sos obediente, como bueno, volviendo a Ezequiel, capítulo 3, ahora sí, él recibe esos nutrientes fortificantes del cielo, capítulo 3, versículo 1 al 3, donde se le dice lo que ya les dijimos, se le dijo, hijo de hombre, come este rollo. Y bueno, y ya estaba la autoridad demostrándose, ¿no? Versículo 2, dice, y me hizo comer, ya como que no quería congregar, no quería leer la Biblia ese día, qué sé yo, y dice que él lo comió y eso fue dulce. Qué lindo es recibir palabra de Dios, ¿no? No sé ni lo que estoy recibiendo en todo el cúmulo de cosas, nutrientes del cielo, pero qué dulce, qué dulzura nutritiva, que es la palabra de Dios. Y entonces, versículo 16, mira, otro 3:16 de la Escritura importante, en el versículo 16, dice que acontece después, al cabo de 7 días, que vino palabra de autoridad, palabra vertical, vino una orden, algo que no podía ser cuestionado,
algo que él no está viniendo como quien pide permiso, como una sugerencia, no. Viene en la autoridad misma Dios a Ezequiel, pero después de 7 días, lo preparó primero. Se alimentó, comió el rollo, comió la miel, se endulzó su vida, se metió adentro de él lo que él no sabía. Pero ahora lo habría de descubrir, que reconocer la autoridad de Dios. Y fue entonces que ahí, mirá, la vertical de Dios impresionante, el imperativo de Dios que hay acá, versículo 17, le dijo, de vuelta, ¿no? Hijo de hombre, pero ahora le dice, yo, así como una orden imperativa y en primera persona, Dios hablando, claro que puede, le dice, yo te he puesto por atalaya. No lo que vos querés, no lo que vos elegís, en el área, en el ministerio, las cosas de tu vida. Yo soy una persona que tengo una vocación, he hecho una carrera, me recibí y Dios me dijo, yo te he puesto por pastor. Así que olvídate de lo demás, porque yo soy el que tengo en la manija de tu sartén, ¿no? Como que dijera. Y la autoridad de Dios, wow, tremendo, ¿no? Porque qué lindo. Dejarnos llevar por nosotros mismos, no, va a ser para fracaso, va a ser para ruina. Pero dejarnos llevar por Dios va a ser para éxito seguro en esta vida y en la venidera. Entonces Dios dice lo que Él eligió para Ezequiel, más allá de lo que Ezequiel podría tener como vocación. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, Él tenía un trabajo que hacer. Él tenía algo que obedecer. Él tenía algo que lograr y de parte de Dios. Y claro que Dios tenía que valerse de alguien entonces que tuviese esta marca, esta enclave de Dios, que es estar bajo autoridad. Y entonces esto nos deja bien en claro que primero Él mismo lo está recibiendo y luego Él lo había de transferir a otros. O sea, como está diciendo, yo te he puesto por atalaya, oirás tú la palabra. Y luego dice, con esa palabra que oirás tú primero, vas a amonestar a los demás. Pero primero lo recibís vos. ¿Me vas siguiendo? Porque a veces queremos que otros obedezcan y nosotros no obedecemos. Nosotros a veces señalamos lo que en nuestra propia vida no lo estamos cumpliendo. Tipo los fariseos, ¿no? Que ponían cargas en otros que ellos mismos ni con un dedo. Pero acá viene lo que estamos diciendo. Primero, Él, bajo autoridad, le dice, oirás pues tú la palabra de mi boca. Tú la recibirás primero. Eso es lo primero para cualquier orden de la vida. Pero después esa autoridad sería de alguna manera impartida y transferida y usada a favor de terceros según los planes y los intereses de Dios. Pero él primero debería quedar así como queda bien en claro. Dios hizo de este hombre, que no sé cómo era antes, Dios hizo de este hombre un hombre obediente. Acá no hay altercado. Moisés altercó con Dios. Le dice, bueno, me serás por profeta, pero él le habla así como tartamudeando, le dice, pero yo soy tartamudo. Y Dios se enojó porque como que adjetivó, como que reprochó, como que contendió con Dios. Bueno, entonces tu hermano te será por profeta. Y luego termina Moisés dándose cuenta que eso que él veía como un obstáculo no era un obstáculo y no precisó más interlocutor. Moisés directo y derecho y en primera mano hablando con Faraón. Y Ezequiel estaba súper claro. En la autoridad el Señor le descubre en ese momento. Vos y yo ya lo sabemos porque lo venimos leyendo hace cuántos años el libro de Ezequiel. Pero él se descubre a sí mismo en ese momento lo que Dios tenía para él, que Dios lo ponía por la atalaya. Y eso lo habría de enclavarse dentro de él mismo para poder él ser también de bendición para los demás. Porque él, si no hubiera obedecido, no hubiera sido el profetón que fue, ¿no? El profeta tremendo que fue. Yo soy uno de los admiradores de este profeta. Realmente un tremendo hombre de Dios. Pero él tuvo que dejarse marcar, ¿sí?, por el dedo de Dios. Como las tablas de Moisés, ¿te acuerdas que eran de piedra? Pero igual el Señor con su dedo las marcó a relieve y escribió los 10 mandamientos. No una vez sola, porque bajó y Moisés se enojó por lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Quebró las tablas y de vuelta arriba y de vuelta dio a escribir como la tabla de nuestros corazones. Su palabra, adentro nuestro. Algo que luego se traspola en el tiempo
Y en días más cercanos a los nuestros, por ejemplo, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6 y versículo 14, dice: ciñe tus lomos con la verdad. Ceñir quiere decir sujétate con fuerza a los lomos, la verdad, donde está la autoridad de Dios. Porque ¿qué autoridad hay en la verdad? No en la palabra de Dios, ¿no? Jesús tanto que dice: en mi nombre, por la palabra, echarán fuera demonios. La autoridad. Y ahí se traspola entonces a estos tiempos que hay que ceñirse, hay que ligarse, hay que atarse y con fuerza de nuestros lomos a lo que Dios dice. Aún en los momentos difíciles, porque ya termino, ¿no? Versículo 18, a lo primero que le manda Dios para probar la obediencia de Ezequiel, versículo 18, lo manda a lo difícil, a decirle a alguien: vas a morir, a decirle: sos un impío, una persona mala, hablarle así, deslenguadamente, de una manera extrovertida y valiente, desprendida de su egoísmo y de su querer guardar su imagen, y lo único que le importaba era agradar a Dios al pie de la letra. Me va siguiendo, ¿no? No importándole nada más que agradar a Dios, ni agradarse a sí mismo, exponerse a quién sabe qué, ¿no? Porque imagínate si está delante de un impío, delante de un malo, y le decís todas las cosas que le manda a decir Dios a través de Ezequiel, capaz que ese, por impío mismo que era, se pudiese reaccionar con violencia, no sé, exponiéndonos a veces a la burla, a la vergüenza. Siempre hay que agradar a Dios, temblorosamente, amorosamente. Damos el aplauso grande, aleluya, aunque cueste. La autoridad de Dios te tiene que llevar de la mano, sí, para hacer aún aquello que te cuesta. Y así también en el otro caso, también amonestar, así como al impío, también al justo, cuando éste se apartare e hiciere maldad. Realmente, amado, esto es algo que quizás no sea de los mensajes más populares, ¿no? Yo los miro y digo, bueno, espero que sí, que estemos todos recibiendo la dimensión de importancia de esta palabra. De esto cuelga tu vida, de esto depende tu vida toda. Sí, porque Dios es Dios realmente y se agrada Dios como Dios que es de los que le obedecen. ¿Sabes? Y no quiero ser hiriente a tu oído con lo que te voy a decir, pero para que lo entiendas más gráficamente, ¿sabes? La misma Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero siguen en su condición porque no obedecen a Dios, porque no están bajo la autoridad. Y es algo tan sumiso, pero tan lindo y tan dulce como la miel, hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo te sentís cuando no haces aquello que está de acuerdo a su palabra y no te mantenés andando entonces bajo la autoridad de Dios? ¿Cómo te sentís? Te sentís en amargura, te sentís mal. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, bueno, capítulo 3, primeros versículos: dulce como la miel, Señor, es agradarte. Dulce como la miel es hacer lo que te agrada, aunque ponga al diablo de cabeza, aunque crujan los demonios los dientes, ¿no? Aunque, no sé, se te ponga el mundo de cabeza. Porque el agradar a Dios muchas veces te va a llevar a no solo no agradarte a vos mismo, menos agradar al mundo. Pero el que escoja su propia vida, primero, antes que a él, perderá su vida. Dice que el que encuentre su vida la va a perder. Y el que ame más, por ejemplo, ¿no? Madre, padre, hijo, esposo, esposa, lo que sea, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Entonces, por momentos va a ser angosto el camino, por momentos vas a ser un Ezequiel, por momentos vas a ser un solitario, un alguien que vas contra la corriente y que te van a tildar de cualquier cosa y vos mismo decís, pero vos realmente en línea opuesta. Y termino ahora sí diciéndote algo que, bueno, relacionado con esto podría ser, cuando yo vine de Estados Unidos, un tiempo antes en realidad, bueno, yo tenía un taxi y le compré para marco de la matrícula, un marco, allí se usan muchos los marcos de matrículas, que le pones una cosa u otra, o ya vienen impresos, que decía Jesús, o Jesus en inglés, Jesús One Way, un solo sentido.
Que es lo mismo que cuando vos vas a una calle y one way, un solo sentido. Si vos te metés en el otro sentido, vas contramano. Hay que ir en el sentido de Dios siempre. Aunque te ponga contramano esto, aunque te ponga enemigos esto, aunque te lleve a perder tu propia vida, aunque te lleve a ser testigo de tu propia muerte, por decirlo de alguna manera, porque te estás negando a vos mismo y ya no vivo yo, morí, entonces vive Cristo en mí. Pero es lo más dulce, es dulzura nutritiva como la miel. Y este hombre, ahora sí termino, Ezequiel le tocó en un momento donde por algo Dios lo hizo a Ezequiel vivir y lo reservó para ese momento. Un momento donde todo el mundo tocaba en otra nota. Todo Israel tocaba en otra nota en las cosas de Dios. Este era la piedra del zapato. Era un valientón, era un hombre decidido, era una persona entregada, incondicional. Pero recordad cómo recibió esa imagen y eso que se le hizo palpable a él de que Dios es un Dios de autoridad y a Dios no se le desobedece. ¿Dónde recibió eso? A través de meterse adentro la palabra de Dios. Porque la palabra es autoridad. Dios hizo los cielos y la tierra por la palabra. Sea la luz, mira qué autoridad. Y fue hecha la luz. Se dividen las tierras y se dividieron los continentes. ¿Vos sabés que calza justito América del Sur con África? ¿Sabías eso? Si no, miralo en tu mapa de la geografía. Calza justito. Y eso es así. De hecho, en las orillas de África hay, por ejemplo, sapos cururú. ¿Qué está diciendo el pastor? Bueno, ¿sabés? No hay en otro lado sapos cururú como en la costa de África y en la costa de Uruguay también hay. Era todo un solo continente antes. Y Dios por la palabra separó los continentes. Que Dios te separe de lo que te quiera separar. Y que Dios te una a los que te quiere unir. Y a lo que Él te quiere unir. Y te irá bien en esta vida y en la venidera. Cerramos nuestros ojos. Padre, muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Porque esto nos supera, nos excede, pero nos calza justito, Dios. Es para nuestra humanidad porque somos hijos de hombre. Somos hijos de la rebeldía, de la carnalidad, de la mundanalidad, del yoísmo, de mucho eso, que tú mismo te identificaste con eso, pero nos queremos identificar contigo, el verdadero Hijo del hombre, el Hijo de Dios, hecho hombre. Señor, estando en vos, aún lo que era difícil e imposible para nosotros hacer para tu agrado, se torna posible. Y más que posible, porque no termina siendo por fuerza, sino por tu Espíritu Santo. Porque tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.